O sea, 1986, 2025. No hemos avanzado nada. Lo del gas viene a ser que nos daba la razón a los que decíamos que cerrar las centrales nucleares era un suicidio energético. Simplemente imposible que pudiéramos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Las renovables no son un fin, son un medio. Se ha demonizado la energía como es esta cosa tremendamente horrible que hacemos que produce CO2. ¿Por qué producimos energía? No producimos energía por deporte. Puedes llegar a casa, abres el buzón, te sacas la factura de la luz y dices, oh my gosh, no voy a poder pagarla. Todavía la energía nuclear produce más energía eléctrica que la eólica o que la solar en el mundo. La economía de España a corto, medio y largo plazo va a sufrir. Hola Sama. Hola Alfredo, encantada de estar aquí. Pues yo también, estoy encantado de hablar contigo, es un auténtico placer tenerte aquí para hablar de muchas cosas relacionadas con la energía nuclear. Pero antes de nada me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres. Bueno, Sama Bilbao y León, soy española de Bilbao, Bilbao. Soy ingeniero nuclear, he estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, técnicas energéticas, y luego me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado en ingeniería nuclear. He trabajado en centrales nucleares como tú, haciendo pues el día a día de operar y de trabajo en una central nuclear en Estados Unidos. He trabajado en el Organismo Internacional de la Energía Atómica, trabajando con países, avanzando el desarrollo nuclear. He trabajado en la OCDE, Nuclear Energy Agency, que también se dedica a trabajar con países. Estoy orgullosísima de mi trabajo creando el nuevo departamento, el nuevo programa de ingeniería nuclear en Virginia Commonwealth University en Estados Unidos. Y esto fue uno de mis bebés, digamos. Entonces fui profesor y desarrollé el desarrollo del programa. Y luego ahora, como sabes, soy el director general, la directora general de World Nuclear Association, la Asociación Nuclear Mundial. Pues es un auténtico honor tenerte aquí. Yo, para quien no me conozca, soy Alfredo García, trabajo en la central nuclear de Ascó desde el año 1998, primero como operador y luego como supervisor. Mi formación inicial, soy ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero técnico, tengo licenciatura también en comunicación audiovisual, que es una carrera que hice ya con 40 años aproximadamente, y tengo dos licencias que me permiten operar la central nuclear de Ascó: licencia de operador, que son 3 años de formación, con una licencia que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear, y posteriormente 2 años más de formación para la licencia de supervisor, con lo cual he pasado por los puestos de operador de reactor, jefe de sala de control, y ahora soy ayudante de jefe de turno. Y claro, no estoy aquí por eso, eso es, digamos, el trasfondo de mi formación. Estoy aquí también porque me dedico a la divulgación. Desde el año del año 2016 divulgo sobre energía nuclear, primero en redes sociales, primero en Twitter, estoy en Facebook, en Instagram, estoy en todas las redes sociales con el sobrenombre de operador nuclear. He escrito 2 libros publicados por Planeta, La energía nuclear salvará al mundo y Geoestrategia de la bombilla, y desde hace unos meses o unos pocos años pues los medios de comunicación me han descubierto, aparezco en innumerables medios de comunicación, en entrevistas con youtubers, y la verdad es que disfruto mucho explicando y divulgando sobre la energía nuclear. Entonces creo que es muy interesante este diálogo que podemos tener, porque nuestras perspectivas son muy complementarias, porque abarcamos campos muy relacionados, pero al mismo tiempo con responsabilidades muy diferentes, ¿no? Es decir, yo estoy operando una planta nuclear con mi equipo, con mis compañeros, la central nuclear de Ascó, y al mismo tiempo estoy divulgando sobre la energía nuclear y sobre los beneficios que tiene la energía nuclear. Y tú estás en puestos de muchísima responsabilidad, pero muy relacionado con lo que hago yo. No, exacto. O sea, yo creo que es, como tú dices, complementario. Mi trabajo es, obviamente, sí, tengo una labor de divulgación, una labor de información, de asegurarnos de que la información que está por ahí puede ser a nivel del público, a nivel de la prensa, de los medios de comunicación, a nivel pues eso,
compromiso de la comunidad financiera a nivel de los que están tomando las decisiones políticas. Es importantísimo que tengan esa información que es cierta, que es factual, y eso es un poco nuestro trabajo. Entonces, pues somos muy complementarios. Desde luego. Y además es muy interesante el momento que estamos viviendo actualmente. Yo estoy viendo que hay cambios, vamos a hablar, si te parece bien, en principio de Europa, luego seguiremos hablando de España y de otros lugares del mundo, pero en Europa está habiendo un cambio radical sobre la energía nuclear. O sea, desde hace 3 años, en el año 2022, la energía nuclear ya se considera una energía sostenible, tan sostenible como las energías renovables. Eso lo es desde el punto de vista científico, que es algo que ya sabíamos desde hacía muchos años, pero que el JRC, el órgano asesor científico y tecnológico de la Comisión Europea, ya lo demostró en un extenso informe de casi 400 páginas, comparando la energía nuclear con el resto de energías, con todos los impactos que puede tener en la salud de las personas, en el medio ambiente, y ya políticamente la propia el Parlamento Europeo ya votó que la energía nuclear puede ser considerada o se considera una energía sostenible. Creo que es un cambio muy importante, ¿no? No, ha habido unos cambios enormes. O sea, yo te voy a decir cómo lo veo esto. Los cambios, en mi opinión, empezaron en el año 2021 ya, y esto lo vimos directamente en COP26 en Glasgow. Esto fue, en teoría, cuando teníamos que haber hecho todos los países del mundo el primer stock take, básicamente contabilizar cómo bien o cómo mal vamos evitando o disminuyendo las emisiones de carbono. Entonces, ya entonces en Glasgow muchísimos países se dieron cuenta de que los cálculos no les salían y que era simplemente imposible que pudiéramos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de una manera que fuera, primero de todo, en tiempo, o sea, con los plazos marcados, que sea económico y que sea equitativo. Entonces, muchísimos países ya entonces, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, otros, ya en Glasgow empezaron a decir, bueno, la energía nuclear es importante para nosotros. Entonces, eso me parece que es el primer paso. Pero, como tú has dicho, sí, el JRC hizo este estudio que estaba un poco encaminado a la EU Taxonomy, pero incluso antes, la Comisión Económica Europa de las Naciones Unidas, sí, la agencia regional, UNECE, sí. UNECE, exactamente. La agencia regional hizo un trabajo equivalente, obviamente más global, porque es muy curioso, porque UNECE, aunque dicen que es Europa, realmente UNECE incluye Norteamérica, Europa y Asia Central, con lo cual es mucho más global. Entonces, la conclusión es exactamente la misma, que la energía nuclear no solamente es sostenible, sino es de las más sostenibles cuando miras a todos los aspectos de sostenibilidad, no solamente medioambientales, pero también de impacto socioeconómico y de impacto a ecosistemas. Claro, y además, en ese contexto, cuando estaba pasando todo eso, Rusia invade Ucrania, empieza una guerra terrible, con terribles consecuencias en todos los aspectos, pero que tiene un impacto en la energía. Exacto. Se empieza a disparar el precio del gas, el gas se va a precios estratosféricos, afecta a todo el mundo, o sea, hasta en Corea tienen problemas con el gas por la guerra de Ucrania. Por supuesto, Alemania tiene muchos problemas, luego podemos hablar también de lo que le ocurrió a Alemania con esta transición que está haciendo, y eso ha afectado también, porque eso ha tenido unas repercusiones. Muchos países se han replanteado esa dependencia del gas y están viendo que si cierran centrales nucleares vamos a quemar más gas. Todo eso también ha afectado. Yo creo que al final lo del gas viene a ser que nos daba la razón a los que decíamos que cerrar las centrales nucleares era un suicidio energético. No, el tema del gas obviamente ha sido un momento muy importante para que la gente lo vea muy de cerca. Por primera vez en muchísimos años, personas en Europa han tenido que llegar a casa y tomar decisiones cada día respecto a su energía. O sea, hay muy pocas personas que se acordaban de que podías llegar a casa, darle al interruptor de la luz y que nada pasara. O que puedes llegar a casa, abres el buzón, te sacas la factura de la luz y dices, oh my gosh, no voy a poder pagarla.
o comemos hoy o encendemos la calefacción, una de dos. Claro. Entonces, son nuevos puntos de vista que en Europa hacía décadas que no nos enfrentábamos a ellos. Entonces ahora, pues sí, el tema del seguro, la seguridad de suministro, la independencia energética y por supuesto la competitividad de precios y que sea, pues eso, el acceso a una energía que sea económica y asequible es una nueva realidad que se nos había olvidado en muchísimos sitios. Sí, y además durante todos estos años se estaba hablando mucho de una transición energética, claro, una transición ecológica, y parecía que era una transición hacia un 100% renovables, lo vendían como eso, ¿no? Y claro, yo siempre decía que un 100% renovables le interesa a quien vende las renovables. Lo que nos interesa es una transición hacia una energía 100% descarbonizada. Entonces, las renovables no son un fin, son un medio. Son un medio. Como la energía nuclear. Eso es tan importante. Es un tema que hemos enfatizado muchísimo, que hay que acordarse de cuál es el objetivo. El objetivo no es tener 100% renovables o lo que sea. Ni siquiera 100% nuclear. Exactamente. El objetivo es descarbonizar. Entonces, ese objetivo se va a alcanzar de maneras muy distintas en muy diferentes sitios. En España se alcanzará con una combinación de generación que probablemente será muy distinta de la que pongamos en Suecia o en Estados Unidos o en Corea o en Sudáfrica. Entonces, hay que estar siempre muy conscientes de cuál es el objetivo. Claro, pero si hacemos una transición energética, como por ejemplo la que intentó hacer Alemania, cerrando las centrales nucleares, al final lo que estamos haciendo es sustituir esa producción constante que hace la energía nuclear por otra energía, otra tecnología que es capaz de producir constantemente, como es el gas o el carbón, ¿no? Entonces al final estamos haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Realmente la experiencia que estamos viendo en los países que están cerrando centrales nucleares o los estados de Estados Unidos, que ahora si acaso nos puedes explicar alguna experiencia, donde cierran centrales nucleares, al final lo que se hace es que se consume más combustibles fósiles, esencialmente gas natural, ¿no? Por lo tanto, yo he trasladado muchas veces el mensaje de que para mí el rival de la energía nuclear no son las energías renovables, son socios, pueden trabajar en equipo. El rival tecnológico y económico de la energía nuclear es el gas natural y por supuesto los combustibles fósiles. O sea, ¿sabes? Yo ni siquiera lo veo en rivalidad de una tecnología como con la otra. O sea, yo realmente pienso que el reto que tenemos enfrente de nosotros como sociedad global de, pues eso, de minimizar el efecto invernadero y minimizar el cambio climático y hacerlo de una manera que sea equitativa, y voy a volver un momento a eso, va a necesitar de todas las fuentes de energía. Sí, por supuesto. Incluyendo gas natural, incluyendo muchas otras cosas. Pero no para sustituir el nuclear. Exacto. Pero entonces, lo que yo creo hay dos cosas que me parece que son muy importantes, que durante también muchos años se nos habían olvidado. No solamente a lo mejor no a nosotros, pero a muchas personas que estaban tomando decisiones. Lo primero de todo, que yo creo que es importantísimo, es que nos replanteemos por qué producimos energía. O sea, en Europa en particular, pero no solo en Europa, se ha demonizado la energía como es esta cosa tremendamente horrible que hacemos que produce CO2. ¿Por qué producimos energía? No producimos energía por deporte. Producimos energía porque hay un nexo ineludible e inevitable entre acceso a energía abundante, limpia, barata, 24 horas al día, 365 días al año y prosperidad. Calidad de vida, industria, comercio, acceso a salud, a educación, a agua fresca, a sanitación, alimentos que son nutritivos. O sea, esas dos cosas son inextricables. Entonces, en Europa, en Norteamérica, en los países de la OCDE, hemos sido un poco elitistas, si tú quieres, cuando hablamos del cambio climático, imponiendo al resto del mundo nuestras prioridades. Nosotros ya nos hemos desarrollado, hemos sacado muchísimo beneficio de tener acceso a una cantidad enorme de energía abundante, barata, no limpia, pero barata y 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces ahora estamos todos en un nivel de calidad de vida muy alto. Entonces ahora decimos, bueno, entonces chicos, ahora hay que dejar de emitir.
hay que dejar de emitir. Bueno, resulta que yo cuando voy por el mundo y hablo con muchas personas, las prioridades son distintas. Claro. O sea, cuando hablo con mis amigos africanos o en el sudeste asiático, en América Latina, me dicen, sí, Sama, de verdad, estamos interesadísimos en minimizar el cambio climático, en descarbonizar tan pronto como sea posible. Vale, descarbonizar para el año 2050, pero vamos a energizarnos en el año 2030. O sea, hay 600 millones de personas en África con cero acceso a electricidad, limpia o sucia. Claro. Entonces, son unas conversaciones un poquito distintas. Sí. Y creo que es muy importante que no nos olvidemos de ello. Muy buen apunte, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese contexto, resulta que tenemos una situación en España en la que hay un plan de cierre de los 7 reactores nucleares entre 2027 y 2035 que proporcionan el 20% de nuestra energía eléctrica, una energía eléctrica baja en emisiones de gases de efecto invernadero, como existe un amplio consenso mundial de que es así. Además, es una energía sostenible, se ha demostrado, como comentábamos antes, y al mismo tiempo es una energía constante, fiable, de la que puedes garantizar que vas a tener un suministro casi todas las horas del año. Los reactores funcionan 18 meses seguidos entre parada para recarga, y en ese contexto tenemos un cierre nuclear. ¿Tú crees que es lógico? No tiene sentido. O sea, todos los estudios que hemos visto, empezando por los de la Agencia Internacional de la Energía, ya en el año 2021 le dijo a España, al gobierno de España, como iba a ser muy, muy difícil que España pudiera tener una calidad de suministro de un precio razonable sin la nuclear. Eso ya lo dijo la Agencia Internacional de la Energía. Pero hoy por hoy hay un montón de otros informes, que sean de Red Eléctrica, de PwC, de la zona de Almaraz, mil informes que yo sé que tú has citado 1000 veces en tus redes sociales. Entonces, lo que está claro es que todo esto nos dice que hoy por hoy España, la economía de España, me parece que es importante que lo lleguemos a ese momento, la economía de España a corto, medio y largo plazo va a sufrir si no tenemos acceso a esta energía abundante, barata y fiable, 24 horas al día, 7 días a la semana, que nos da la nuclear. Porque esto va a hacer pues muchas cosas, tú esto lo sabes. O sea, primero de todo, sí, las emisiones van a subir, eso está claro. No podemos sustituir energía de base, bajas emisiones, de base con energía que es interrumpible. O sea, esto no es una cosa que se puede sustituir. Claro. Incluso si las baterías alguna vez son tan buenas como algunos dicen que ya son, que bueno, es otra historia. Eso es lo primero. Lo segundo es el precio de la electricidad. Va a subir. Para ti, para mí, las personas normales, pero muy importante para la industria, para el comercio, para los grandes usuarios de energía. Y eso la economía... Claro, eso es muy importante, perdona que te interrumpa, porque es que realmente parece que alguien dice, bueno, es que la industria, bueno, si tiene el precio más caro, bueno, es que si la industria tiene el precio de la electricidad más caro, muchas van a tener que cerrar. Y eso se va a traducir en problemas de desempleo. Pero es que si no van a cerrar, van a tener que encarecer sus productos, o desplazarse, o encarecer sus productos. Con lo cual eso nos va a afectar a todos. Es un problema de competitividad, y yo creo que por bueno o por malo la palabra competitividad en Europa nos hemos acordado de esta palabra otra vez, empezando desde el 19 de enero. Si la industria, cualquier industria de manufacturing, o la industria siderúrgica, o la industria de cerámica, química, oil and gas, toda la industria necesita acceso a energía abundante y barata. Entonces, si no la tienen, no van a ser competitivos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Cierren, pérdida de puestos de trabajo, o se van a mudar a un sitio donde tengan acceso a energía abundante y barata, que no será en España. Claro.
Claro. Y eso en un contexto mundial en el que hay anuncios de triplicar la potencia nuclear mundial. Estamos hablando de que tenemos 400 y pico reactores, el pico lo sabes tú mejor que yo, 40 y pico, 40 y tantos reactores nucleares que proporcionan aproximadamente el 10% de la electricidad mundial, que es un valor considerable, teniendo en cuenta que el 60% son combustibles fósiles o más, ¿no? Mucho más. De hecho, todavía la energía nuclear produce más energía eléctrica que la eólica o que la solar en el mundo. Solo le gana la hidráulica por un poco, ¿no? Y es una tecnología que, bueno, tiene ciertas capacidades de crecimiento. La hidráulica no puede crecer tanto como puede hacer, no es tan escalable como otras energías, ¿no? Pero estamos en ese contexto. Hay un contexto mundial, hemos hablado de Europa, pero es que en todo el mundo, es que hasta los países productores de petróleo están apostando por la energía nuclear. Japón, no olvidemos que tuvo un accidente nuclear en 2011, está apostando nuevamente por la energía nuclear, ha revisado a fondo la seguridad de sus reactores. Ahora hay noticias, la publiqué el otro día, de que la central nuclear más grande del mundo, con 7 reactores, 8, y pico gigavatios, que es más de toda la potencia que tenemos en España de nuclear, va a rearrancar en los próximos meses, en cuanto tenga la aprobación del regulador. O sea, Japón es consciente de que necesita la energía nuclear. Corea del Sur hizo un giro radical y va a cerrar sus 24 reactores y sigue construyendo, y en principio no los va a cerrar. Por supuesto, China está haciendo una apuesta enorme, está construyendo en torno a 30 reactores en ventana rodante, es decir, China siempre está construyendo reactores y los construye en 5, 6, 7 años. Luego hablaremos también un poco de eso si quieres. O sea, realmente estamos viendo un resurgimiento de la energía nuclear a nivel global. África, hay muchos países africanos que has citado que están muy interesados en construir centrales nucleares. ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo creo que es fascinante. Es fascinante. O sea, tú hablabas de resurgimiento o renacimiento. A mí no me gusta decir eso porque, en mi opinión, esa es una discusión que siempre tengo con Fatih Birol, de la Agencia Internacional de la Energía. Le gusta decir, la energía nuclear ha vuelto. Y yo siempre le digo, Fatih, siempre hemos estado aquí. No nos hemos ido. Exactamente, nunca nos fuimos. Durante los últimos más de 50 años, la energía nuclear ha sido, pues eso, la roca que ha mantenido el suministro eléctrico en todo el mundo, ciertamente en los países de la OCDE, estable, barata, con precios más o menos, pues eso, constantes. El 27% de la OCDE, si no recuerdo mal, es el dato. Exacto. Entonces, hoy por hoy han pasado muchas cosas que creo, voy a un poco a puntualizarlas, creo que son muy importantes. Hoy por hoy el 10% de la electricidad global es nuclear, lo cual es un número que está muy bien, pero es mucho menor de lo que era, por ejemplo, hace unos pocos años, que estábamos incluso en el 14 o 15. Vale. Bueno, había menos renovables en ese momento. Había menos renovables y la capacidad en general ha crecido. Vale. Como tú bien has dicho, hoy por hoy la energía nuclear es la mayor fuente de energía eléctrica sin emisiones de carbono en los países de la OCDE, 50% en Europa. 50%. 50% en Europa. Y la segunda a nivel global, segunda solo detrás de la energía hidroeléctrica. Muy bien, vale. Otra cosa que me gusta recordar, porque hay gente que se cree que vamos fenomenal, que como estamos construyendo un montón de generación renovable en todas partes, que estamos realmente avanzando a buena velocidad hacia este objetivo de alcanzar los objetivos de París. Bueno, la realidad es que hoy, en el año 2025, el porcentaje de la electricidad global que se genera con fuentes sin carbono o de bajo carbono, sí, bajas emisiones, es exactamente el mismo que en el año 1986. Y quiero que la gente que te escuche se dé cuenta de lo que acabamos de decir. Me parece muy fuerte. O sea, 1986, 2025. No hemos avanzado nada. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que ha pasado, lo que he visto en los últimos definitivamente 3 años, empezando por los policy makers, las personas en decisiones políticas, hemos encontrado mucho más realismo
y mucho más pragmatismo. Es lo que decíamos antes de la gente que se ha sacado la calculadora y ha dicho esto no cuadra. Entonces, lo que hemos visto es, primero de todo, darse cuenta de que el dogmatismo que hemos visto en algunos países, España, Alemania, perhaps otros, que la nuclear no tenía sentido porque, pues, por las razones que sea, no nos cuadraba dentro de este concepto pues eso, de medioambientalismo, pues cuando quitas el dogmatismo de esa ecuación te das cuenta de que la energía nuclear es esencial. Y eso es lo que hemos visto. Ya te acuerdas que en COP28 tenemos 199 países, todos los que firmaron el tratado de París, el Acuerdo de París, estuvieron de acuerdo que la energía nuclear es una de las energías que hay que acelerar lo más rápido posible si somos serios a la hora de conseguir los objetivos. Y esto apareció por primera vez en el texto oficial. Estamos llegando a la COP28, hemos estado en la 28 COP, en que se reconozca ese estigma que tenía la energía nuclear, que se cayera ese estigma, porque la ciencia finalmente ha ganado. Y las matemáticas, como dices tú, la aritmética, demuestran que la energía nuclear es necesaria y es sostenible. De hecho, hay un científico británico, David Mackay, no sé si lo llegaste a conocer, bueno, murió hace pocos años, pero tenía una frase que a mí me gustaba mucho. Él decía, yo no soy pro-nuclear, yo soy pro-aritmética. Exacto. Al final, lo que hay que ver es si la energía nuclear es necesaria o no. Y la aritmética dice que es necesaria, ¿no? Esto no es una religión, esto es una cuestión de hacer los cálculos. Y como hemos dicho antes, en muchos países la energía nuclear tendrá un rol importante y en muchos países tendrá ningún rol. Bueno, pues fenomenal, no hay ningún problema. Entonces lo que quería decir, la otra cosa que creo que es muy importante, también en este COP28 en Dubái, o sea, nosotros, no necesariamente yo, pero la Asociación Nuclear Mundial, hemos representado a la industria nuclear, a la energía nuclear en el proceso de COP durante los 28 COPs, o sea que ha habido gente de nuestra asociación que ha estado presente en todos ellos todos los años. Y bueno, COP28 fue un éxito increíble, o sea, finalmente alguien nos escuchaba. Pero incluso mejor fue que conseguimos traer en aquel momento a 25 países en 4 continentes que vinieran todos juntos a decir, estamos completamente serios, o sea que estamos muy serios, que hay que triplicar la capacidad nuclear global para el año 2050, lo cual es importantísimo. Y además un dato, fíjate, esos países estaban de acuerdo en triplicar y se comprometen a hacerlo. Y no estaban ni China ni Rusia, que son los países que más centrales nucleares se están construyendo en el mundo, con lo cual eso se sumará. Exacto. O sea, obviamente tú sabes que estas cosas es complejo y vivimos en una realidad geopolítica un poco compleja. Pero eso se suma, es decir, esas centrales nucleares se están construyendo. Por ejemplo, China, Rusia, India no son actualmente parte de esta coalición de hoy por hoy 31 países que se han comprometido a triplicar la capacidad nuclear global, pero ellos individualmente tienen esos compromisos. O sea, China individualmente tiene un compromiso de más de triplicar su capacidad. India, ya sabes que hace menos de un mes hicieron anuncios cuando se anunció el presupuesto, que iban a tratar, o sea, que tenían un objetivo de 100 gigavatios para el año 2047. Sí, como 100 reactores nucleares convencionales. Exacto, pero ten en cuenta que hoy por hoy hay 22 reactores en India, pero son unos 8 gigavatios, entonces esto es mucho más que triplicar. Muchísimo más que eso. Y por supuesto Rusia también tiene planes muy avanzados y como muy bien sabes, Rusia está trabajando con un número de otros países en muchos continentes que están interesados. Está construyendo en Egipto, está construyendo en Turquía y probablemente vaya a construir más en Bangladesh. Exactamente. Exacto. De hecho es el país, a pesar de todos los problemas que ha habido, que más está exportando actualmente. Exacto. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando a la gente le hablas de que China está construyendo, de que Rusia está construyendo, vienen los típicos mantras o las típicos clichés de que China construye barato, que construye mal. Y creo que es importante también que se sepa
que estos países están construyendo con los mismos estándares de seguridad que todos nosotros, que el Organismo Internacional de Energía Atómica supervisa toda esta construcción y comprueba que los operadores operan con las mismas licencias, los estándares de fabricación son exactamente los mismos y podemos estar totalmente tranquilos. Ese paradigma de que cada uno iba por su propio camino ya no lo tenemos y la industria nuclear en ese sentido ha conseguido una gran estandarización y creo que eso es muy importante. O sea, yo creo que una de las cosas que la industria a la que estoy orgullosa de representar, estamos muy orgullosos, es exactamente esto, de la comunicación constante y transparente que existe entre todos en la industria nuclear. Y entonces te dejo que hable. No, iba a decir, yo suelo decir que además no somos rivales. Yo siempre suelo decir que una central de España, a los que trabajamos en nuestra central, nos interesa que una central de Corea del Sur o de Japón o de Emiratos Árabes o de Rusia trabaje con seguridad. Exacto. Porque estamos eso nos viene bien a todos. Exactamente. O sea, yo siempre digo que en la industria nuclear, no solo en la industria nuclear, pero en la industria nuclear estamos todos en el mismo barco, para lo bueno y para lo malo. Entonces no queremos que nadie tenga ningún problema porque todos estaríamos arrastrados por ese riesgo reputacional, pero por lo bueno también, cuando alguien tiene buen éxito, como por ejemplo estamos teniendo en China o en los Emiratos Árabes Unidos o en Finlandia o donde sea, pues todos podemos decir... Yo también. Eso nos beneficia. Y además hay un intercambio de información constante. Exacto. Lo que te iba a decir es esto. Nosotros trabajamos con todos nuestros miembros, que incluyen más del 70% de la electricidad nuclear que se produce a nivel global, pero muy importante, trabajamos con WANO, que es la World Association of Nuclear Operators. Entonces, el mandato de WANO es muy específico en temas de seguridad y de rendimiento, de performance, ¿cómo se dice? Sí, de rendimiento. De rendimiento. Entonces, nosotros trabajamos con ellos desde un nivel un poco más, más a nivel más alto, pero WANO, todas las plantas nucleares que operan en el mundo, hoy por hoy, en todos los países del mundo, incluyendo China, incluyendo, por supuesto, por ejemplo, Irán, en todos los países del mundo, son parte de la comunidad de WANO. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Ayer mismo yo trabajé de turno de mañana en ASCO. Empecé a las 6 de la mañana y hasta las 2. A las 8:30 hacemos la reunión diaria. Y en la reunión diaria, es una reunión donde están todos los departamentos, el director de central, el jefe de turno, el ayudante, que yo soy el ayudante, pues los jefes de todos los departamentos, y se empieza la reunión siempre con una experiencia operativa. Se cita una experiencia operativa y una persona la lee y explica lo que se ha aprendido de esa experiencia operativa. Era de Rusia. Claro. Era de Rusia. Claro. O sea, una central rusa había tenido un problema menor, lógicamente, no nada grave, pero que les había supuesto un problema, tuvieron que parar la central durante unos días para hacer una reparación y nos explicaron los rusos cómo habían solucionado ese problema, cómo lo habían detectado y qué medidas se habían tomado para que no se repitiera. Exacto. Eso es importante también, saber que WANO lo que hace tiene una red mundial en la que todas las centrales nucleares comunican al resto continuamente lo que les pasa, lo que les puede afectar a su rendimiento y a su seguridad. Exacto. Y lo comparten con todas. A cada central nuclear llegan cada día varios mensajes, varias informaciones de esta experiencia en China, está en Rusia, está en Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para aprender de esa experiencia. Para ver y además eso tiene unas consecuencias muy claras. Cuando llega un informe de ese tipo, lo primero que se comprueba es si realmente es aplicable a tu central. Claro, si ha fallado un tipo de válvula que tú no tienes, no te tienes que preocupar. Claro. Pero si ese tipo de válvula sí la tienes, hay que ver cómo hay que revisar esa válvula. Exacto. Y si ha fallado en varios países, aquí la vamos a sustituir preventivamente. Y además se puede, eso es en cuanto a parte mecánica, física, pero también en cuanto a formación. ¿Qué errores han cometido los operadores? O cultura de seguridad, o recursos... Sí, human factors, ¿cómo se dice human? Factores humanos. Factores humanos. Todas estas cosas es todo. O sea, el equipo, lo que es la instalación es importante, pero también son los operadores. Claro. Y francamente, los líderes, el liderazgo de las compañías que mandan unas pautas, marcan unas pautas y explican cuáles son las expectativas de todos y cada una de las personas que trabajan en esta central. Y por supuesto,
todos los servicios y las otras compañías que apoyan y que nos dan cualquier tipo de apoyo en la operación de la cadena central. de suministro. Exacto. Y todas las empresas auxiliares. No, eso es muy importante, pero quería volver a lo que decías antes, porque más allá de la operación de las plantas que tenemos hoy por hoy, que como ya hemos dicho, está claro que es durante muchos años, no solamente hace 5, pero durante muchísimos años, durante casi toda la vida de la industria nuclear, hemos trabajado juntos y hemos compartido experiencias y hemos aprendido de las lecciones de los otros. Creo que es importante reconocer la calidad de construcción y de los programas nucleares de otros países. O sea, yo creo que la calidad del programa nuclear, del programa nuevo nuclear en China es una calidad altísima. Como bien sabemos, el regulador chino se rige por los mismos estándares que cualquier otro regulador en otra parte del mundo, y todos trabajan directamente con el organismo internacional de la energía atómica. Pero luego también lo que creo que es importante, y la razón por la que en China están haciendo muy buen trabajo, es porque en vez de hacer un proyecto cada vez, tienen un programa. Entonces no hacemos nos olvidamos y dentro de 3 años, oh my gosh, vamos a hacer otra. ¿Dónde estaba aquel chico que sabía cómo hacer las soldaduras? No. Claro, eso es muy importante, porque es una de las críticas que ha tenido últimamente la energía nuclear. Claro, ya cuando las mentiras que se dicen sobre la energía nuclear ya llega un momento que no cuelan, que ya no se las cree nadie, ¿no? Estas mentiras siempre que se han ido diciendo durante tantas décadas. La gente empieza a estudiar, empieza a enterarse de que les han estado engañando, de que hay muchas cosas que no son ciertas. Pero ahora las personas que se oponen a la energía nuclear ya utilizan argumentos un poco más sofisticados, ¿no? Y entonces empiezan a decir que las centrales nucleares son muy caras de construir, que se tardan muchos años en construir, y entonces hacen lo que se llama un cherry picking, ¿no? Es decir, en una cesta llena de cerezas, eligen las cerezas que están picadas y las toman como ejemplo. Están todas mal, ¿no? Y citan Flamanville 3, Olkiluoto 3, Summer, por ejemplo, en Estados Unidos, pero citan casos muy concretos, cuando se están construyendo más de 60 reactores nucleares en el mundo. Exacto. ¿Cuál es la clave para que no haya retrasos y sobrecostes? Exacto. Bueno, lo importante es esto. Es cierto que en Europa occidental, en Norteamérica, durante 20 años no hemos construido nada. Hemos tenido un par de proyectos, 2 o 3 proyectos. Entonces, es claro que las capacidades industriales, la cadena de combustible, francamente, los recursos humanos, la workforce, pues ha decaído. Entonces, no es sorprendente, francamente, que esos proyectos hayan sido retrasados y que hayan costado más tiempo y más dinero de lo que queríamos. No es una excusa, pero no es sorprendente. Es razonable. Vale, pero entonces esos son casos excepcionales, no son casos normales. O sea, como decíamos antes, a China, a Rusia, a Corea, el caso de los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, India, el caso de Bangladesh, el caso de Turquía. En todos estos casos tenemos casos claros de que las centrales se están construyendo en el tiempo previsto, con los presupuestos previstos, obviamente con la calidad prevista, y eso lo vemos porque estas unidades están trabajando con unas capacidades fenomenal, con un buen rendimiento fantástico. Entonces, eso lo estamos viendo. El coste medio de todos los proyectos, o sea, está mucho más cerca a los $3.000 per megavatio instalado, que a los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, no sé qué, que muchas veces se citan pues de Vogtle en Estados Unidos o de Flamanville, ¿vale? Entonces, vale, es verdad que ese proyecto no ha sido ideal, pero cuando ves a otros proyectos estamos hablando de números muy, muy distintos. Es que no olvidemos que Francia construyó toda su flota nuclear, 57, 58 reactores, en prácticamente 20 años. Exacto. Prácticamente 20 años. Exacto. Y claro, es lo que decías
decías tú, la persona que estaba soldando una tubería de acero inoxidable, que el acero inoxidable es muy complicado de soldar, cuando acababa esa tubería se iba a esa misma tubería a la central de al lado. Exacto, exacto. Pero la otra cosa que es importante es el tiempo. También es que, claro, fíjate, tardamos 10 años en construir una central nuclear. ¿Cuántos años dura una central nuclear? Bueno, dos cosas. Primero de todo, el tiempo medio de construcción de centrales nucleares en los últimos 20 años ahora mismo es 5,6 años. Eso no es mucho, mucho menos, como tú bien acabas de decir, como estamos hablando de una instalación que va a operar durante 60, 80 o 100 años. Sí. Entonces, sí, es cierto que las centrales nucleares, en general las centrales de gran tamaño, son una gran inversión. ¿Vale? Entonces, pues obviamente es un capital de inversión alto al principio, pero es un capital de inversión que vas a recuperar por los próximos 60, 80, 100 años y, muy importante, te va a dar un precio de la electricidad básicamente fijo, o casi fijo, por los próximos 60, 80 años. Y con bajas emisiones. Y sin emisiones. Sin emisiones cuando sin produces. Emisiones cuando produces, con mínimas emisiones en el ciclo de combustible, o sea, el ciclo de vida de la central, pero con muchas más cosas. Con 24 horas al día, 7 días a la semana, no nos olvidemos. Independientemente de condiciones meteorológicas. Independientemente de la situación geopolítica, dando, además de electricidad y a capacidad, a reservas de capacidad a la red, a estabilidad, dando inercia, frecuencia, inercia, voltaje, todas estas cosas que no tienen precio en ningún mercado, pero tú, como operador nuclear, sabes muy bien que la red se nos caería si no tuviéramos esas Los famosos 50 hercios de la frecuencia de la red, en Estados Unidos son 60, pero en Europa y en España son 50 hercios, es corriente alterna y necesita una estabilidad. Si hay una caída de una línea, las centrales nucleares, mediante su inercia, esos grandes generadores, mantienen la estabilidad de la red eléctrica y eso es importantísimo, ¿no? Es un factor que los que gestionan las redes sociales, los que operamos las centrales nucleares y los que gestionan las redes sociales, las redes eléctricas, son los que saben que es tan importante tener unos generadores síncronos que mantienen esa estabilidad. Me gustaba lo que hablabas de que las centrales nucleares se pueden construir en plazo, con experiencia, pero hay otro nuevo paradigma en la construcción de centrales nucleares, que es paralelo, es decir, se van a seguir construyendo grandes reactores nucleares, pero se van a construir muchísimos pequeños reactores modulares. Hay mucha gente que todavía duda de que vayan a existir, pero yo cada vez veo que esto va a ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad, exactamente. Vamos a tener un gran crecimiento de la instalación de pequeños reactores modulares. Hay varios que se están licenciando en Estados Unidos. La NRC ya tiene la licencia otorgada para NuScale, pero hay otros diseños como de varias empresas que ya están en fase de licenciamiento y que lo estarán en 1 o 2 años, en los próximos años, y que algunos ya tienen preacuerdos para construir pequeños reactores modulares en casi toda Europa, ¿no? Sí. No, yo creo que los reactores pequeños modulares, como tú dices, es un nuevo paradigma de entrega, digamos, de la energía nuclear. O sea, porque aunque tenemos muchos diseños muy distintos y son muy diversos y muy diferentes, en realidad, si te fijas, la tecnología básica no es nueva. O sea, son diseños que Casi todos son reactores de agua a presión. Muchos son de agua a presión. Y algunos de agua en ebullición. Pero exacto, algunos de agua en ebullición. Y luego, pues sí tenemos enfriados por gas, que son muy interesantes, de sales fundidas y algunos de metales líquidos. Sí, el plomo, hay un reactor que está construyendo Rusia reflejado por plomo líquido, y tienen un reactor funcionando, no es pequeño, pero son 800 megavatios. 60 años funcionando. Sí. Pero bueno, el último modelo es el BN800, que ese no lleva tantos años, lleva desde 2016, pero está vendiendo su electricidad y está reflejado por sodio líquido, que es un metal también, ¿no? Es decir, hay varios diseños, varias tecnologías, ya veremos
quién es el que tiene más éxito. En este caso hay una fabulosa guerra comercial y veremos, que nos depende interesa. de las aplicaciones. Sí, sí, pero que además es competencia. Creo que es fabuloso que haya competencia entre compañías, y yo tengo contactos con varios de ellos y me cuesta divulgar sobre esos diseños porque no me quieren pasar los diseños porque tienen miedo que se lo pase a la competencia, porque claro, quieren ocupar todo el mercado, ¿no? Y es lógico, hay una competencia legítima, ¿no? Pero hay grandes empresas muy potentes, Rolls-Royce en el Reino Unido, por ejemplo, o Westinghouse en Estados Unidos, que están apostando por los pequeños reactores modulares y que creo que muy pronto los vamos a ver construidos. O sea, lo que yo te iba a decir es que lo que me parece muy interesante, o sea, la tecnología es muy interesante, por supuesto, bueno, volveré a esto en un momento, pero lo que creo que es fascinante de los reactores pequeños, incluso de los microreactores, es el paradigma de entrega. O sea, estamos hablando, en vez de tener un gran proyecto, pues eso, civil, con muchas personas trabajando dentro de este proyecto, que es la visión tradicional de un proyecto, de una gran central nuclear. Que se construye casi de forma artesanal, porque básicamente los circuitos principales se hacen en fábrica, pero todo el diseño, el resto de montaje se hace todo en el mismo sitio. Por eso todas las centrales nucleares son diferentes unas de otras. Bueno, y eso estamos cambiándolo. O sea, como ves, acuérdate, en Japón, Kashiwazaki Kariba, esta central que mencionabas antes, los últimos 2 reactores se construyeron casi modularmente, con lo cual tardaron 36 meses en construir estas centrales. Fíjate. Entonces, o sea, que te voy a contar de modularización y estandarización no es único de los reactores pequeños. Sí, se va a aplicar también, pero se está aplicando ya en los reactores grandes, pero los pequeños, justamente por el concepto de pequeñez, básicamente la idea es que lo puedes pues eso, manufacturar en una fábrica. Construir en serie. Y construirlos en serie, exactamente. Estamos hablando de movernos de las economías de escala que tenemos en reactores grandes a movernos a las economías de serie, de fabricar, de llegar al N de una clase, en vez de ser todos uno y el mismo y el primero otra vez. Entonces, lo que yo creo que es importante es eso, fabricar los reactores en una fábrica, en serie, pues muy estandarizados, y básicamente pues lo que sea el proyecto en el sitio, el proyecto civil va a ser mucho más pequeño y pues eso, minimizar todo lo que o sea, vamos a ir, en vez de a grandes proyectos, como si dijéramos a productos, ¿sabes? Entonces eso es lo que decíamos de ir en series. Y además, lo que más me gusta de los pequeños reactores modulares, no solo que va a ser más sencillo construirlos, que va a ser más barato, porque al fabricar en serie, ya lo descubrió Henry Ford, que se pueden fabricar los coches en serie y manteniendo los mismos estándares de seguridad va a ser más barato el coche, por eso fue más accesible. Yo creo que es un buen paradigma, un buen ejemplo de lo que nos puede pasar en la industria nuclear. Pero es que además los pequeños reactores modulares tienen usos muy interesantes. Eso te iba a porque decir. Al ser pequeños, al ser modulares, al poderse trasladar al lugar donde se va a hacer el consumo, podemos tener enormes ventajas que no tendríamos con otro tipo de tecnología. Estamos produciendo energía eléctrica baja en emisiones, de forma segura, de forma fiable, pero en el lugar donde interese ese consumo. Y hay casos muy concretos, muy interesantes. Muy interesante. No, o sea, yo creo que aparte de, pues eso, del paradigma de entrega, es las oportunidades de juntar la aplicación con la fuente de energía. Entonces, tú has dicho, estos reactores se pueden poner en zonas remotas. Por ejemplo, tenemos el caso ya del Academic Lomonosov, que lleva pues unos cuantos años ya... 6 años. 6 años trabajando en PEBEC, dando electricidad, calor de calefacción, district heating, y agua fresca a la zona industrial, la ciudad industrial, que es una ciudad industrial y minera allí en el Ártico ruso. En el Ártico ruso. Y bueno, y esa central existe, tiene 2 reactores nucleares. Lleva trabajando, como tú bien dices, desde el año 2018. Pero otra cosa que creo que es muy importante, aparte de pues eso, las zonas remotas o emplazamientos mineros o zonas industriales o cosas así, es también el hecho de que los reactores nucleares grandes y pequeños, y muy pequeños, todos, pueden producir a la vez electricidad y calor, vapor de agua.
que es lo que realmente producimos. Entonces, en muchas aplicaciones, si realmente queremos descarbonizar la economía entera, vale, sí, vamos a electrificar muchas cosas, pero hay algunas industrias que va a ser difícil electrificarlas completamente. Claro. Estamos electrificando partes, pero va a ser difícil electrificarlas completamente. Entonces, la energía nuclear da una oportunidad enorme de este vapor de agua, calor, que se puede utilizar en procesos industriales. De hasta 800, 900, 1000 grados Celsius. Que se puede utilizar, pues eso, en la industria metalúrgica, en la industria química, en la industria petroquímica, cerámica. de papel, cerámica. Fíjate, llevamos, la semana pasada estuvimos en CERAWeek en Houston, donde, como sabes, hay muchísimas compañías de las tradicionales petrolíferas, oil and gas. Están súper interesadas en ver cómo la energía nuclear puede ayudarles a descarbonizar sus emisiones de aspectos, de tipo 1 y 2, tanto pues eso, de extracción, de producción de gas, de petróleo, de lo que sea, pero también en la industria de refinerías. Por ejemplo, o si miras en fracking, tienen estas pequeñas flotas de camiones que van con estas bombas hidráulicas enormes, que llevan unos motores enormes. Eso se podría electrificar, o podrías tener un microreactor que utilices. O sea, hay un montón de oportunidades que van más allá de la visión tradicional que tenemos de las grandes plantas nucleares que producen electricidad que se pone en la red, que eso es un paradigma obviamente muy valioso que seguiremos viendo, seguiremos utilizándolo. Pero que hay más paradigmas que hay que considerar. Pero es que incluso hasta los centros de datos, las grandes tecnológicas también están apostando por la energía nuclear, por los pequeños reactores modulares y por los grandes reactores nucleares, porque hemos visto ya casos, muchas noticias en los últimos meses, Meta, Google, Amazon, están apostando también por la energía nuclear. Y cuando tú vas a esas reuniones, ¿por qué te dice que quieren la energía nuclear? Exacto, mira. Hablando de esto, la semana pasada durante CERAWeek lanzamos un anuncio enorme que fue un éxito increíble, yo creo, para la industria nuclear, que tuvimos 16 grandes usuarios de la energía, incluyendo a Google, incluyendo a Meta, incluyendo a Amazon, incluyendo Dow Chemical y muchos otros que son muy grandes pero a lo mejor no tan conocidos. Todos estos apostaron otra vez por triplicar la capacidad nuclear para el año 2050. Se unieron a ese pacto, ¿no? Se unieron a este pacto, ya tenemos los 31 países, tenemos 14 bancos e instituciones financieras a nivel global y ahora tenemos 16 grandes usuarios. ¿Por qué? Por muchas razones, pero la razón fundamental, sí, todas estas compañías son muy serias acerca de la descarbonización, pero se han dado cuenta de que necesitan electricidad y energía, dependiendo del caso, 24 horas al día, 365 días al año. Y muy importante, son muy serios. No sé si te has dado cuenta de que la narrativa ha cambiado. Hace algunos años a Google, por ejemplo, hablaba de que eran completamente net zero, sí, que sus emisiones en total eran net zero. Ahora no. Ahora a Google dice que ellos utilizan energía que es libre de carbono 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, eso es un poquito distinto, porque es muy distinto a pagar por la energía que cierta planta eólica produce cuando la produzca, y otra cosa decir que ahora, en este instante, toda mi energía viene de energía que va libre de emisiones de carbono. Eso es muy distinto. Claro. Sí, sí, por eso les interesa ese suministro constante de energía nuclear, que van a seguir apostando por las renovables también, pero con una hibridación con la energía nuclear. No, y lo que a mí me parece muy importante, estas compañías, en realidad el consumo de los centros de datos va a crecer obviamente con el mayor uso de la inteligencia artificial y todo el mundo estamos en la nube, todas estas cosas, crecerá. Pero realmente yo no creo que el consumo va a ser la driving force número uno. Sí. O sea, va a ser importante, pero francamente la economía es enorme. Tenemos transporte, tenemos shipping, tenemos agricultura, tenemos todo tipo de industria. El transporte marítimo también se está hablando de nuclearizarse. Luego hablamos de eso. Sí, sí. O sea, entonces,
Pero lo que me parece muy importante de estas compañías es que todo el mundo las conoce y tienen un liderazgo de pensamiento que otras compañías a lo mejor no tienen. Entonces, cuando Meta o cuando Google dice, mira, nos hemos estudiado el tema y nos hemos dado cuenta de que para nosotros, nuestro futuro descarbonizado, energético, fiable, incluye la energía nuclear. Fantástico. Entonces, de repente, a otras personas, que sean la comunidad financiera, que sean los medios, que sea el público. Hasta el Banco Mundial. El Banco Mundial, bueno, el Banco Mundial ya empezó a pensarlo cuando tuvimos los 14 bancos Sí, los grandes bancos. Exacto. Y todo esto, cuando a mucha gente le hablo de todo esto, me dicen, bueno, pero ¿vamos a tener suficiente combustible? ¿Vamos a tener suficiente uranio o torio o otros elementos que nos pueden ayudar a garantizar ese suministro energético? Es decir, la energía nuclear es sostenible medioambientalmente, pero para ser sostenible también necesita un material, un combustible, ¿no? Una fuente primaria que proporcione esa energía, ¿no? Y realmente tenemos muchísimo uranio, mucho más del que parece, ¿verdad? No, o sea, lo has dicho, me parece que hay dos componentes de la sostenibilidad de la nuclear que son importantísimas. Primero, es una energía tan densa que ocupa poquísimo espacio, y el uranio es tan denso que necesitamos muy poco uranio para producir esta enorme cantidad de energía. Y básicamente el uranio, o sea, no necesitamos muchos otros materiales críticos o materiales... Sí, de hecho, en los estudios estos que comentamos al principio de UNECE y del JRC, lo que dice es que la energía nuclear en cuanto a cantidad de materiales y de minerales, incluso es una de las más bajas. Es de las más bajas. Exacto. Por su enorme densidad de energía. Exacto. Es decir, un aerogenerador o los paneles solares, por unidad de energía producida... Las baterías, todo. O las baterías necesitan muchos más minerales. Muchísimos más, exacto. Pero vamos, centrándonos en el uranio o el torio o cualquier otro tipo de combustible que pudiéramos usar en el futuro, las buenas noticias son estas. Primero de todo, como tú decías, los recursos y las reservas a nivel global de uranio que se han identificado son enormes. O sea, la información que tenemos nosotros, World Nuclear Association, publicamos cada 2 años el Nuclear Fuel Report, que es el informe más comprensivo de todo lo que pasa en la parte de delante del ciclo de combustible, desde minería hasta la fabricación del combustible. Entonces, este se va a publicar ahora en septiembre, con lo cual tendréis todos la oportunidad de ver los últimos números. Pero vamos, el resumen que te puedo decir ahora es que... En exclusiva. En exclusiva. Es que desde el punto de vista de uranio tenemos reservas y recursos. Entonces, el tema es que durante muchos años no ha habido necesidad de hacer exploración y nueva minería de uranio porque había suficientes recursos de uranio en el mercado y el precio del uranio estaba súper bajo por muchas razones. Entonces, no había ningún tipo de incentivo para invertir en este tipo de cosas. Obviamente la situación ha cambiado ahora. Vemos muchísimo interés en el uranio. No solamente en el uranio, pero en el enriquecimiento de uranio, en la conversión de uranio, en la fabricación de combustible, esencialmente en todo lo que es la parte del principio del ciclo de combustible. Entonces, lo que hemos visto ahora, muchísimo interés en muchas partes del mundo en retomar estudios de exploración que se habían hecho, a retomar estudios de habilitamiento de minas que se habían identificado. En Canadá, por ejemplo. En Canadá, exacto. Han reabierto una mina gigantesca. Australia tiene los mayores recursos de uranio del mundo. Hay muchos países que tienen uranio y que van a explotarlo, ¿no? Eso es la segunda cosa que creo que es importante. No solamente el recurso en sí mismo es abundante, pero muy importante, es abundante y súper bien distribuido por todo el mundo, lo cual me parece muy importante desde el punto de vista geopolítico, hoy por hoy, en el que todos queremos ser independientes y soberanos en cubrir nuestras energías, nuestra suministro energético. Hasta España tiene uranio. Exacto. Lo que pasa es que está prohibido por la ley de cambio climático, se metió un artículo, el artículo 10, para prohibirlo expresamente, ¿no? Pero eso se puede revertir en algún momento. Pero uranio tenemos, incluso España tiene uranio también. Exacto, entonces eso me parece muy importante que reconsiderar que no estamos hablando de un recurso que está en manos de un número pequeño de países, sino que es un recurso abundante. Pero incluso más, y hablábamos antes de esto, resulta que el uranio es un material súper abundante y resulta que el uranio en muchas ocasiones es un
byproduct, un producto residual, digamos, de la minería de otras cosas. Sí, como los fosfatos. Fosfatos, exacto. En la minería de fosfatos y en otras muchas minerías de cobre, sí, de cobalto. Que no tienes que hacer minería adicional, sino aprovechar lo que ya extraes. Aprovechar, exactamente. Entonces hay muchas oportunidades de hacer esto. Y luego hablábamos también como del océano. Exactamente. Hay muchísimo uranio disuelto en el agua del océano. De forma natural. De forma natural. Es importante exacto. decirlo, no es una contaminación. No, es decir, no, en todos los océanos del mundo hay agua, hay uranio disuelto. Exacto. Que se traspasa por lixiviación desde el lecho marino, es decir, el uranio es ubicuo, está en todas partes de la corteza terrestre, en algunos sitios en más concentración que en otros, pero hay uranio por todas partes, y por lixiviación, es decir, por intercambio entre sólido y líquido, se traspasa ese uranio al océano. Yeah. Y tenemos recursos de uranio en el océano para miles de años, ¿no? Sí. Y de hecho ya se está extrayendo de forma experimental. Creo que hay un proyecto en Estados Unidos, otro en China, no sé si tienes más información. No, o sea, hay varios proyectos y, o sea, y el tema, como siempre, es como todo, no es una cuestión de coste y precio. Entonces, estamos haciendo estudios experimentales, está viendo cómo se puede hacer a escala comercial, pero como decíamos antes, el coste del uranio que se puede extraer normalmente hoy por hoy es más barato que este. Entonces, de formas, un dato que creo que es muy importante es que la gente piensa que, bueno, sube el precio del uranio, hay más uranio, porque en cualquier mineral pasa lo mismo, ¿no? Sí. Si el precio es más alto, puedes extraer más porque cuesta más dinero, pero al mismo tiempo tienes más acceso, ¿no? Yeah. Pero mucha gente está preocupada porque dice, bueno, y si sube demasiado el precio del uranio, pero es que el precio del uranio tiene una repercusión muy pequeña en los costes de producción nuclear. Es el 10% o menos del coste de la entre el 5 y el 10%. Exacto. O sea, quiere decir que incluso aunque se duplicara el coste del uranio, que espero que no, pero bueno, no sería un problema. No sería una cosa que tuviera un impacto enorme en el coste de la electricidad nuclear. Pero quiero decirte una cosa más que me parece muy importante. Porque muchas veces oímos que la gente habla del el combustible usado y el residuo nuclear como un problema. O sea, yo realmente cuando hablo de residuos nucleares, cuando hablo de combustible usado, es una oportunidad. O sea, tenemos, como tú bien sabes, todo el combustible usado que la industria nuclear a nivel global ha generado durante los últimos 50-60 años está perfectamente bien almacenado, salvaguardado en condiciones muy seguras, completamente separado del medio ambiente. Pero lo que es muy importante, además de asegurarle a todo el mundo que lo estamos haciendo bien, es que esto es un recurso. Exactamente. Esto es un recurso. En muchos países, en Francia, por ejemplo, en Rusia, en Japón, se intenta, bueno, en Francia ya se está haciendo, en otros países, en Rusia también se está haciendo, estamos reciclando este material. Entonces, esto que algunos consideran un problema, realmente yo lo considero una ventaja porque esta fuente de energía se puede añadir a todos esos recursos de uranio, etcétera, que hemos mencionado antes. Es que realmente estamos aprovechando aproximadamente, depende del diseño, pero en torno al 5% solo de la energía de ese combustible, ¿no? El 95% restante es uranio 238, que muy poco ha capturado neutrones y se ha convertido en plutonio, ¿no? Y por lo tanto, ese 95% de esa energía está almacenada allí. Entonces, claro, considerar un residuo o un problema, algo que primero tiene solución tecnológica, es decir, sabemos cómo gestionar los residuos radiactivos. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Y además puedo decirlo incluso en primera persona. Yo manejo combustible usado y he realizado maniobras con grúas y para almacenarlo y he supervisado muchas veces esos trabajos. Es decir, tengo la total tranquilidad y de mi propia seguridad y la seguridad de todo mi entorno, que puedo estar muy tranquilo de cómo se gestionan los residuos radiactivos, pero es que al mismo tiempo estamos hablando de ese residuo cuando en realidad es un recurso, ¿no? Y entonces creo que es importante que se están desarrollando reactores de cuarta generación que tienen la capacidad de reciclarlo. Se puede hacer industrialmente, como lo hace Francia o has citado Rusia y Japón, pero también se puede hacer en reactores que reciclan y que producen su propio material fisible, ¿no? Algo parecido al torio, ¿no? El torio también produce uranio, es uranio 233, no es 235,
pero también se produce ese uranio a través de captura neutrónica del torio, ¿no? Y hay 4 veces más torio que uranio. No, cierto, en la Tierra, ¿no? O sea que tenemos un recurso muy abundante. Y creo que eso es importante. Hay oportunidades. O sea, yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de que la energía nuclear desde el día cero pensó en una economía circular. O sea, desde el día cero se pensó que el combustible se iba a utilizar lo máximo posible, pero luego se iba a reciclar lo máximo posible, y había un plan de cómo gestionarlo y de cómo manejar el residuo último. Obviamente nada no produce residuos, bueno, todo produce pero residuos. Está también prevista esa gestión. Está previsto y es muy importante 2 cosas. Primero de todo, está previsto, se está haciendo. El precio y el coste de hacer esta gestión está incluida en el coste de la electricidad nuclear, con lo cual nadie separado tiene que pagar por ello. Ya sí, los que se benefician de la electricidad nuclear contribuyen a que se maneje es decir, las empresas que generan los residuos reactivos son las que pagan esa gestión de esos residuos reactivos. Así está establecido en España y en todos los países del mundo. Exacto. Me gustaría ya, para despedirnos, lanzar un mensaje para explicar qué visión tendríamos del mix energético que deberíamos tener en España para garantizar todos esos objetivos, para garantizar unas bajas emisiones de gases de efecto invernadero, que sea una energía sostenible para el medio ambiente, para la salud de las personas, una energía asequible para que tanto empresas como familias puedan pagarlo y puedan permitirse esa energía para ese progreso del que hablábamos, y al mismo tiempo que tengamos un suministro constante, que no tengamos apagones, ¿no? ¿Cuál sería tu idea? A ver si coincide con la mía. Bueno, a mí lo que me parece claro es que hoy por hoy el parque nuclear que tenemos en España no tiene ningún sentido dejar que desaparezca cuando lo tenemos y está contribuyendo de manera importantísima hoy por hoy a la seguridad energética de España. O sea, eso me parece muy importante. Pero lo que yo creo eso es como una especie digamos, de seguro de vida. O sea, lo tenemos aquí, por favor, vamos a mantenerlo, pero a la vez creo que es importante que España tiene que dar un paso atrás, a reunir a todos los expertos necesarios para reevaluar nuestro plan energético nacional moviéndonos hacia adelante. La situación hoy por hoy, en el año 2025, no es la misma que teníamos en el año 2019, cuando este plan se hizo por primera vez más recientemente. Entonces, yo no te puedo decir cuál es la solución, no sé si va a ser 20% nuclear y 50% de lo otro y aquello, no tengo ni idea, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de manera que sepamos cuál es el objetivo. O sea, tenemos un montón de ecuaciones aquí. ¿Para qué estamos resolviendo? Y tú lo has dicho, estamos resolviendo para que España tenga acceso a energía abundante, limpia, barata, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Por qué? Porque esa energía va a ser esencial para que España, nuestra industria y todos los españoles sigan moviéndose adelante. O sea, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Estoy totalmente de acuerdo. Y además no se trata de decir una cifra concreta de tanto por ciento, como dices, sino de hacer simulaciones, hacer cálculos, pero además reuniendo a los que saben del tema y a los que se dedican del tema, ¿no? Es importante que estos planes de transición energética estén de acuerdo con lo que dicen los expertos, lo que dicen los organismos nacionales e internacionales, lo que dicen las escuelas de ingeniería y, por supuesto, lo que dice la industria nuclear también, ¿no? Hay que tener en cuenta, y por supuesto, la industria de renovables y de otras energías. Buscar un gran consenso científico y tecnológico que se traduzca en unas políticas energéticas que sean sostenibles, que sean útiles para la sociedad y para ese progreso que estamos buscando. Exacto. Pues me ha encantado la conversación contigo, ha sido un auténtico placer. Un placer reunirme, venir a verte a ti en Tarragona, qué maravilla, y gracias por la invitación.